señor presidente de la Feria, señor presidente de la Federación Española del Vino, autoridades de la Generalidad de Cataluña, amigos y amigas. En primer lugar, quisiera agradecer sinceramente la invitación que se me ha hecho y el honor que se me ha hecho de invitarme a participar de esta sesión inaugural. En tanto me correspondió como enviado especial del secretario general participar activamente en lo que han sido las negociaciones internacionales para tener un nuevo acuerdo internacional. Quisiera comenzar diciendo en primer lugar que la evidencia científica hoy es clara. Ha sido lo que el ser humano ha hecho desde que comenzó la revolución industrial en la producción de energía, primero a base de carbón, luego gas, luego petróleo, lo que ha determinado el incremento fundamentalmente de las emisiones de los gases con efecto invernadero. Estos gases son varios. El más importante, sin embargo, es el gas carbónico. En un 85% del total de los gases de efecto invernadero es el gas carbónico. Y la discusión entonces comienza en cuánto de la emisión de gases afecta la temperatura promedio en la Tierra. También es claro que la temperatura de nuestro planeta no soportaría un incremento superior a los 2 grados Celsius. Y desde que comenzó la denominada revolución industrial, hace ya más de 200 años, el incremento hasta ahora es 1.3 grados Celsius. De ahí que en Copenhague el acuerdo de los jefes de Estado fue no tanto un nivel de emisiones, sino que el acuerdo fue no sobrepasar un incremento de la temperatura en más de 2 grados Celsius. Quisiera recordar solamente para los efectos de lo que estoy señalando que 2 grados Celsius es un promedio. En los polos, 2 grados Celsius implica aproximadamente un aumento de 6 grados. Y no necesito decir lo que significa que en el polo norte y en el polo sur un aumento de 6 grados, ante lo que estamos viendo que el polo norte, el Ártico, será navegable de aquí a un número de años a futuro, y que en la Antártica, en el Polo Sur, tenemos un sistema de derretimiento de los hielos muy acelerado, con el consiguiente incremento del nivel de los océanos. A partir de esto creo que está surgiendo un nuevo paradigma. Si en el siglo XX los países eran medidos, ¿cuánto fue su crecimiento económico el año anterior? ¿Me puede decir cuál es su ingreso por habitante? Y ahí surgen países desarrollados, en vías de desarrollo, etcétera, porque es el ingreso per cápita lo que determina cómo calificamos a un país. Yo les puedo asegurar, mis amigos, que en este siglo XXI, luego de preguntar por su ingreso per cápita, vendrá la siguiente pregunta: ¿y cuánto es su emisión carbónica per cápita? Y la emisión carbónica per cápita va a ser el elemento de medición del país que hace bien las cosas o del país que hace mal las cosas. Y por lo tanto va a haber una tendencia, querámoslo o no, a clasificar los países y los sectores de actividad económica y la forma como producimos en función de los elementos que tienen que ver con el aumento o esfuerzos por impedir el aumento de emisiones de gas carbónico. Habrá un nuevo paradigma, y es en torno a esta discusión donde está hoy centrada la muy difícil negociación internacional. El Acuerdo de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como todo acuerdo, tiene la unanimidad de todos. Son normas generales. Todos los países somos responsables, si bien todos reconocemos que las responsabilidades son diferenciadas dependiendo del tamaño y nivel de desarrollo de cada uno de los países. ¿Cómo usted traduce que todos somos responsables, pero las responsabilidades son diferenciadas? Se estableció el año 98 el llamado Protocolo de Kioto. Y en este protocolo se estableció 2 clases de países. Países del anexo 1, 36 países que pudiéramos decir desarrollados. La mayor parte de los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, etc. Y estos países se comprometieron a tener una disminución de sus emisiones en un 5% respecto a las emisiones que tenían del año 90. Y al resto de los países que no son del anexo 1, se les dijo, se les insta a que hagan lo que puedan, para ponerlo en términos muy directos. Y el debate hoy
el acuerdo de Kioto expira el año 2012. El debate hoy es qué sigue después. Y la discusión ha sido, ¿se está dispuesto a modificar la distinción entre anexo 1 y no anexo 1? ¿No será que China hoy, principal emisor en el mundo de gases de efecto invernadero, es muy distinta de la China del 98? ¿Vamos a mantener la distinción entre países que están obligados y países que no están obligados? ¿O habrá que distinguir una tercera categoría de países? Este es el tema del debate. Y en consecuencia, más allá de lo que es la discusión política del tema, que da para mucho, hay acá un elemento que puede ser un elemento interesante de debate. Porque lo que está implícito es que los países del anexo 1 tienen tecnologías modernas, tienen capacidad de investigación científica, tienen una potencialidad y un dinamismo muy superior que los países que no están en el anexo 1. Sin embargo, es posible pensar en acuerdos sectoriales, esto es, por sectores de actividad económica, que independiente de dónde estén ubicadas esas actividades económicas, tengan tecnologías similares y por lo tanto productividades similares. Y por lo tanto, si tenemos un acuerdo a nivel de la industria del acero o de la industria del cemento, como se está hablando, no importa si esa industria del cemento o del acero con tecnologías similares está en la India o en Bélgica, porque podríamos entonces llegar a un acuerdo que con esas tecnologías no se debe emitir más de X. ¿Habría entonces una posibilidad a través de acuerdos sectoriales de introducir un elemento nuevo en el debate? Y digámoslo, cuando hablamos de gases de efecto invernadero, que estamos pensando en chimeneas Chanún, sí es cierto, pero digamos también que en un 20%, escúchenme bien, de los gases de efecto invernadero es consecuencia de la deforestación del planeta que anualmente tiene lugar en distintos lugares del mundo, 20%. Y por lo tanto, cuando se dice tomemos medidas para impedir la deforestación, en tanto la deforestación significa que no se absorbe el anhídrido carbónico. Es decir, hay distintas formas de aproximarse al debate. Y es en este contexto entonces donde me parece tan importante la respuesta que se está dando en términos de cómo avanzamos de una manera concreta. Después de haber participado activamente en las negociaciones, siento que hay una responsabilidad ciudadana que emerge con mucha fuerza. Y aquí ustedes, sector privado, están dando una respuesta tremendamente concreta. Más allá de lo que ha dicho nuestro presidente sobre el tema de la vinicultura y el clima, más allá de la implicancia del sol y hacia dónde deben orientarse nuestros viñedos, o más allá, por ejemplo, de cómo podemos reducir los gases de efecto invernadero, disminuyendo la cantidad de vidrio que tenemos en los envases del producto que ustedes generan. Y claro, hay empresas que hoy día solo por disminuir el grosor del vidrio de la botella están disminuyendo entre 14 y 20% los gases de efecto invernadero generados por la producción de aquello. Hay muchos ejemplos en consecuencia del punto de vista de cómo tenemos que avanzar. Y cuando uno escucha lo que acabamos de escuchar respecto de cómo medimos y el tema de la metodología de la medición de la huella del carbono, va a ser de los temas más complejos y difíciles. No es indiferente que nuestra matriz energética sea más limpia o menos limpia, más carbonizada o menos carbonizada. Y por lo tanto, la matriz energética tiene mucho que decir si tenemos que usar energía eléctrica. Y por lo tanto, la huella energética pasa a ser también muy determinante. ¿Y qué decir del transporte? ¿Y cómo hacemos para que el transporte sea neutral desde el punto de vista de la contaminación? ¿O por la vía del transporte vamos a introducir una nueva forma de protección? Y lo digo que, viniendo como vengo de Chile, el transporte pasa a ser un elemento muy determinante en la exportación de nuestros vinos. Y por lo tanto, ¿cómo se va a medir el transporte? Recuerdo haber estado en una reunión internacional con el presidente, muy reducido el número, con el presidente Sarkozy. El presidente Sarkozy dice, estuve el fin de semana pasado mirando en la feria acá de París unas hermosas frutillas y me pregunté,
¿estas frutillas vienen del Valle del Loira o vienen de ultramar? Porque si vienen de ultramar, estas frutillas tienen un nivel de emisión y contaminación muy superior. A lo cual me permití decirle al presidente Sarkozy, presidente, con el debido respeto, y el automóvil Peugeot que sale de París para llegar a Santiago de Chile, le vamos a agregar también la contaminación en el viaje. Es decir, este es el tema del debate, y por lo tanto me parece tan importante la forma en que ustedes lo están abordando, y por ello me parece que la declaración de Barcelona puede devenir en un hito a nivel sectorial, y como un ejemplo de un sector de actividad económica tremendamente complejo, pero que puede dar un salto muy fundamental. Y así como hoy se trabaja sobre cuál debe ser el nivel de emisión por tonelada de cemento o por tonelada de acero a nivel sectorial, lo que ustedes están haciendo puede ser un elemento muy determinante. La decisión de definir en la Declaración de Barcelona que es posible intentar una reducción de emisiones de un 20% hacia el año 2020 es tal vez de las proposiciones más concretas. Y no me cabe la menor duda que así como está hoy día el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, a la vuelta de la esquina vamos a tener el tema del agua. Y dígame, ¿cuánta agua necesita para producir esto o aquello? Porque el agua será, luego de las emisiones de gases, el próximo tema en el siglo XXI. Y por ello entonces, cuando aquí se ha establecido Wineries for the Climate Protection proyecto, creo que es un proyecto ejemplar, novedoso y que está llamado a tener un tremendo impacto. Y por lo tanto, cuando se me invitó a participar de esta reunión, lo hice con el entusiasmo propio de alguien que ve acá un granito de esperanza en una negociación tan compleja. Porque si ese documento que ustedes han suscrito es el elemento que gatilla en otros sectores de actividad económica, será entonces una respuesta colectiva que nace desde lo más profundo de la sociedad civil. Y en ese sentido ustedes están haciendo una contribución, por cierto, muy importante en el ámbito de la viticultura, pero más importante en el ejemplo que ustedes están dando de cómo enfocar y compatibilizar los difíciles desafíos que tiene la actividad privada, inversión, precios, costos, etcétera, con lo que será el desafío del siglo XXI en este nuevo paradigma. Y no me cabe duda que ustedes están a la cabeza para abordar adecuadamente este nuevo paradigma. Felicitaciones, el mejor de los éxitos para esta reunión que esperemos que sea la primera y seguida por otras que tendrán que venir a futuro. Muchas gracias.